y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Iba al encuentro y el Señor le ponía palabra y vuelve a ese mismo para allá. Y vino a él de nuevo, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, Balac, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? El hombre estaba furioso. ¿Qué te dijo? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Qué fue lo que le dijo Dios allá en esa intimidad? Bendíceme al pueblo. ¿Qué le estaba diciendo a Balá? Dime qué te dijo. Ahí le está diciendo. Él dio orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león servirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Ahí qué hizo? Lo bendijo. Verso 25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Si ve ese diálogo entre ellos. Ahora le está diciendo: hermano, te traigo es para que maldigas. Termina bendiciendo. Entonces le dice: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió, verso 26, y dijo Balac: no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré. Tercera vez. Este hombre dijo: maldecimos al pueblo porque lo maldecimos. Dijo, es que de ahí es donde la tercera, la vencía según él. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y metí a Dios. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. El versículo 24 nos habla lo mismo. Fue consulta al Señor para decirle qué debo hacer. El Señor le dice: ve y habla las palabras que te he dicho a Balac, y vuelve a Balac. Y el versículo 2 del 24 dice: alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam. Entonces tomó su, y dijo Balaam, hijo de Beor. Y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, Israel. Tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia serán en muchas aguas. Enaltecerá a su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto,
Tiene fuerzas como del búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y ahí le dio la tercera. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Balaam? Perdón, Balac, maldiciendo. Y quería maldecir al pueblo. Y mire ya el Señor en la tercera, le termina con, eso es punto final. El que te bendiga Israel, bendito serás. El que te maldiga, maldito serás. Ya imagínense en qué pasó después con Balac. De hecho, tuvo un final no tan bueno. Tuvo un final, ni Balac ni Balaam. Porque Balaam a la final fue porque Dios no lo dejó. Pero por el corazón de Balaam hubiese ido a maldecir al pueblo de Israel. Y no solo por un corazón de, ay, vamos a maldecir porque me tiene como profeta, sino por las ganancias que iba a tener de esa maldición que iba a proferir. Pero esto que acabamos de ver, tres bendiciones, cuando se querían hacer tres maldiciones, es el resultado de lo que Dios ha hablado. Por eso el texto en el capítulo 23 y versículo 29 de Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, dice el texto, el versículo 19. Habló y no lo ejecutará. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios ha dicho, hermanos, aunque el diablo se ponga, si Dios dijo, se hace. Se hace. Bueno, sí. Y aunque el diablo se quite, si Dios dice se hace. O sea, lo que Dios ha decretado, eso se va a hacer. Sí. He podido entender, hermanos, con el tiempo de estudio, de meditación, de oración, algo que nos puede servir para tratar, porque Dios no quiere tampoco que entendamos todo lo que es Él. De hecho, Él nos pone a entender lo que Él quiere que nosotros entendamos. A veces somos nosotros que queremos entender todo lo de Dios. No, pero sí podemos tratar de que nuestro cerebro y nuestra mente se sincronice de alguna manera con los designios y voluntad de Dios para que, por decirlo así, no choquemos con los decretos de Dios. Porque eso es lo que está pasando hoy en día en el cristianismo que está despertando. Y digo despertando porque el cristianismo lleva durmiendo décadas, siglos. El cristianismo está dormido. Pienso yo que a través de los reformadores, desde que Dios los levantó, Dios trajo más que reforma el despertar de los cristianos. Amén. Amén. Y digo el despertar porque cuando alguien duerme solo ve sueños en su imaginación, en su mente, solo se plasman sueños, cosas que en la realidad no están pasando, no están sucediendo, aunque pareciera que están pasando. Y eso es lo que también ha sucedido durante siglos con la iglesia. Está como en solo sueños, haciendo cosas que no son la realidad de la iglesia, haciendo cosas que solo se imaginan. Eso es lo que hoy se está viviendo. Hablábamos esta semana mientras almorzábamos con los hermanos. El pastor Steven nos contaba cosas que suceden en México, cosas, hermano, en donde supuestamente hay predicadores que salen y dicen la unción de la escarcha, me decía él, y sale escarcha y la gente la toca y la ve. Y yo le dije, sí, yo hice una investigación de eso y ya han ido personas a mirar, han recogido la escarcha, han ido a analizarla y resulta que esa escarcha la venden en la tienda. Ay, no, qué horror. O sea que parece ser
que las meten en los conductos del aire y en un momento, en cuando están haciendo todo esto, la sueltan, claro, y la gente dice, wow, la unción de la escarcha. Al punto en que otros dicen que tienen la mano, abren la mano y de la mano fluye aceite. Hermanos, eso parece un sueño. Eso es como cuando usted se acuesta a dormir y sueña y está soñando que vuela. ¿Quién no se ha soñado volando? ¿Quién no se ha soñado tirando poderes de su mano? Y cantidad de sueños saltando en un edificio y no matarse, sino que rebota. ¿Quién no se ha soñado respirando debajo del agua? No se ahoga, ¿cierto? Parecen reales esos sueños, pero no son reales. No es verdad. No es la realidad. Asimismo, está el cristianismo hoy en día viviendo no en la realidad, y hace mucho tiempo muchos cristianos viven de ilusiones, viven de sus pensamientos como un sueño, de su imaginación, menos de una realidad bíblica. Pero digo esto porque Dios ha traído despertar y lo ha hecho en diferentes generaciones, a través de las reformas, a través de hombres que se han levantado para rescatar una verdad de la Biblia, la verdad de su palabra, esa palabra que fue distorsionada, esa palabra que al final cuando la miramos vemos coherencia en toda ella, pero que cuando la comparamos con los sueños de hoy en día y de las generaciones que han venido pasando, parece que contradice lo que la Biblia dice. Hoy en día se levantan profetas a decir cantidad de cosas. Dice que profetas parecen hablar paganos. Profetas que Dios no ha levantado. Diciendo cantidad de cosas que cuando tú vas a la palabra no las encuentras. No son coherentes. No tienen relación alguna. Y por eso hoy en día el pueblo se engaña. Hacen que la gente crea en cosas que Dios no ha mandado decir, que Dios no ha hablado. Hace que las personas repitan palabras para ellos y otros hasta se atreven a maldecir al pueblo por dejar de hacer ciertas cosas, manteniéndolos con temor, con miedos y con maldiciones a la puerta si hacen o no hacen. Cuando la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la que nos dice lo que Dios quiere que se haga. Por eso, hermanos, ese texto es una gran verdad. Dios no es un hombre para que mienta. Dios, iglesia, Dios no puede mentir. ¿Y sabe por qué Dios no puede mentir? Porque Dios es verdad. Porque Dios tiene un atributo y su atributo es verdad. Él es veracidad en absoluto. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. de los siglos. Tito confirma que Dios no Miente. Escuche, y no puede mentir. No miente y no puede porque su esencia no le da para hacerlo. Dios no puede mentir porque su esencia no le da. Es como decir, Dios no puede ser oscuridad. Jamás. No puede. Porque su esencia es luz. Y al contrario, lo que sucede es que donde hay luz, la oscuridad se va. Porque la oscuridad es ausencia de luz. Amén. Dios no puede ser oscuridad. Porque Él es luz en esencia. Dios no puede mentir porque en esencia Él es verdad. Y todo de Él es verdad. Él es veraz en todo, absolutamente en todo. Qué bonito entender esto, que Dios no miente. El hombre miente. Nosotros de una u otra manera mentimos. Desviamos verdades. Pero Dios no miente. ¿Cuántas veces
hemos dicho que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Al final mentimos porque no lo hicimos. ¿Cuántas veces un ser querido nos dice algo y no es así? Miente. Y nos defraudamos por la mentira. ¿Sí o no? Sí. Algo que trae la mentira es que defrauda al otro ser humano. Sí. Decepciona. La mentira es decepcionante. Pero cuando miramos a este Dios, nuestro Dios, nos damos cuenta que Él no miente. O sea, Él no nos defrauda. Él no nos decepciona. Porque Él es veraz en todo. Y todo lo que Él ha dicho es verdad. En absoluto, hermanos, piense por un momento. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. No nos miente ni así, ni con la manito atrás. No. En absoluto. Todo es verdad. Pero lo segundo que está diciendo Moisés, escritor de Números, no es hombre tampoco para que se arrepienta. O sea, poniéndolo en la comparación humana, poniéndolo en el nivel humano. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan lo que vimos aquí acerca de la impasibilidad de Dios? Sí. ¿Qué es la impasibilidad? No tiene pasiones. Pasiones, sin pasiones. Sin pasiones, no lo sé yo aquí. El hombre sí tiene pasiones. Dios no tiene pasiones como el hombre las tiene. O sea, en otras palabras, esto va ligado a otro atributo. El primero Simplicidad. es veracidad, verdad. Dios no miente porque Él es verdad, atributo, resalta. La primera declaración, Dios no miente, no es hombre para que mienta, resalta el atributo de la veracidad, de la verdad. Dios es verdad. Pero la segunda declaración no es hijo de hombre para que se arrepienta, resalta otro atributo. Simplicidad. Dentro del que voy a decir está ese, va ligado. Ahorita lo digo. La inmutabilidad de Dios. Sí, inmutable. La inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. Cambia. No cambia. Y cuando uno piensa en ese arrepentirse, lo pensamos desde el nivel o plano del hombre, de nosotros como seres humanos. Que cuando hablamos de, vea, es que fulanito se arrepintió de hacer algo. ¿Qué es lo que entendemos por eso? Cambio de opinión. Cambio de opinión. Ya no lo va a hacer. Y va a hacer esto, pero va a dejar de hacerlo y va a hacer otra cosa. Se arrepintió. Cambio de camino. De hecho, dentro de la teología lo enseñamos así. El arrepentirse es cambiar de camino, de rumbo. Porque se erró al lugar, al blanco. Entonces se cambia de camino. Se arrepintió. Pero en Dios ese punto no da. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no va a cambiar de camino. Dios no va a cambiar su decreto. Dios no va a cambiar su propósito. Dios no va a cambiar lo que Él dijo que va a hacer. Él a la final lo va a hacer. Y ahí nos habla o resalta la inmutabilidad. Dios no cambia de propósito ni corrige decisiones por error. ¿Y saben por qué? Porque Dios no aprende. El hombre aprende. Imagínate donde Dios aprendiera. Pues estaríamos en problemas. Porque estaríamos siguiendo un Dios que todavía le falta conocer cosas. No, Dios lo sabe todo. Él lo es todo. Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, ¿para qué se va a arrepentir de algo? No se equivoca. Y yo sé que algunos estarán pensando en un texto y ya lo vamos a mirar.
y tampoco reacciona de manera impulsiva. Imagine donde Dios reaccionara de manera impulsiva. Él acaba con todo. ¿Por qué se reacciona de manera impulsiva? Por las emociones. ¿Quiénes reaccionan de manera impulsiva? Los hombres, los seres humanos. Porque tenemos emociones y esas emociones nos hacen de manera impulsiva reaccionar. Dios no. Por eso es inmutable y no cambia de parecer. Todo esto es clave en el contexto de Balaam. Balaam declara que Dios no revocará, versículo siguiente, su bendición sobre Israel. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Si Dios dijo que iba a bendecir, ya no hay maldición. Imagínense, si Dios dijo que nos iba a salvar, ya no hay condenación. Y si Dios dijo que nos salvó, por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque Balac quería que maldijera, la fidelidad de Dios a su pacto no depende de las circunstancias de un hombre. Dios ya había dicho desde Abraham que bendeciría a su pueblo. Dios ya había prometido aún desde Adán la bendición que iba a hacer. Y si Dios ya la había dado, levántese el hombre que se levante, pase lo que pase, circunstancia la que sea, eso no iba a ser echado para atrás, porque Dios no cambia como nosotros cambiamos. Cuando pensamos en esto, podemos ver la relación con un texto en donde se lee que Dios se arrepintió, que es el que puede más de uno tener en su cabeza. Y vamos a leerlo, Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová, ¿de qué? En la tierra. Y le dolió en su corazón. Ha habido debates con este texto, en donde dicen, bueno, sí, y más para debatir la inmutabilidad de Dios. Si Dios no, entonces dicen, hay contradicción. Números 23 dice que no es hijo de hombre, ¿para qué? Pero aquí dice, y se arrepintió Jehová. Está raro. No está raro. Es entender la traducción y el significado e interpretación de esa traducción. Recuerden que los traductores toman una palabra y esa misma palabra puede tener un significado para diferentes acciones o usar una misma palabra en diferentes casos donde no tiene que ser lo mismo. Y este es uno de esos. ¿Por qué? Vamos a mirar otros dos, ese mismo texto en otras dos traducciones. Vamos a ponerle a la nueva traducción viviente del 2010. Miren cómo dice. Téngala presente. Y se arrepintió de haber hecho el hombre. Pero, antes de ponerla, esto nos da idea de qué. Como que Dios dijo, la embarré en haber hecho el hombre. Como el hombre se arrepiente, ¿cierto? Eso da idea de eso, ¿cierto? Y por eso lo voy a exterminar porque, qué pereza haberlo hecho. Da esa idea. El arrepentimiento, cuando lo hablamos así. Pero cuando lo miramos en la nueva traducción viviente, ¿qué dice? Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. Tierra. Y ahora pues sobre la tierra. Y se le partió el corazón. el corazón. Aquí usa la palabra lamentar. Se lamentó. Miremoslo en la Biblia Las Américas. LBLA. Y le pesó el Señor. El mismo texto. Pero mire la traducción. Ya no dice arrepintió, tampoco dice lamentó, como lo interpreta la nueva traducción viviente, sino que dice pesó. Le pesó al Señor. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. En su corazón.
El verbo hebreo naham, que es el que se usa para arrepentimiento o lamentación o pesar, no siempre significa arrepentimiento por error moral, lo que estaba diciendo ahorita. Ese naham en hebreo, que es de donde toman los estudiosos y miran, hacen el texto original, hacen lo que quiere decir, no siempre significa arrepentimiento por error moral, sino que en este caso su significado puede ser dolerse. Eso es otra cosa. Y se lo voy a poner así sencillito. Un padre tiene sus hijos y esos hijos son de los hijos que le quieren sacar los ojos. El padre como tal, si es un buen padre, una buena madre, no va a maldecir el día que nació su hijo. Si es un mal padre o una mala madre, sí maldice. Y dice, no te hubiera tenido. Y ojalá le volviera el tiempo, que no nazcas. Una mala madre hace eso. Un mal padre hace eso. Pero un buen padre o una buena madre sabe que sí puede sentir dolor. Claro. No maldecir el día que nació su hijo. Más bien dolerse por lo que es su hijo. Dolerse por lo que hace su hijo. Porque se defrauda por cosas que pasan. O eso no es lo que le pasa más de un padre y una madre. Sí. Los hijos tienen acciones fuertes y lo que en su corazón hay es un dolor, un lamento o un pesar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en ese sentido, ese naham va enrutado a un dolor, dolerse, lamentarse o cambiar de trato o de obra externa, que es otra cosa. Que tiene su hijo y le sale con todas las que le sale, usted puede cambiar de trato, ¿sí o no? Por el dolor que siente por lo que ha hecho. Es más, se cambia inmediatamente, hasta el rostro lo cambia. Los hijos hacen ciertas cosas que a los padres no le agradan y los padres van a estar, ay, hijo tan lindo, hijos. Cambia, ¿cierto? Claro. Mi mamá cuando yo la veo así, yo le digo, hay amenaza por convivencia en la casa. Ahí está mi hermano, vea. Cuando el hombre como que le saca la piedrilla, o mi papá, yo llego a la casa y doña Gladys está. Seria. Yo le digo, hay amenaza por convivencia. Pero no quiere decir que no ame. Quiere decir que está dolida la persona. Claro. ¿Cierto? Lo que Dios en Génesis 6:6 estaba o sentía era dolor. Por eso lo aclara en la última palabra. Sentía tristeza en su corazón. Tenía un pesar y un lamento. Eso fue lo que expresó el hombre que hizo en lo que se convirtió. Exacto. No era que él dijera, me arrepiento de haberlo creado, porque es que Dios no se equivoca. Pero ¿sabe algo bien interesante? Juan Calvino explica lo siguiente. Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente, sino que ajusta su obra visible en el tiempo, la ajusta, aunque su voluntad eterna permanece firme. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Él tiene un decreto ya establecido. Hay algo que Él ya ha dado y ha decretado y va a pasar. Lo que sí puede pasar o cambiar es un ajuste en la historia de ese tiempo. Pero lo que va a pasar, va a pasar. ¿Me hice entender, no? Sí. Por eso, hermanos, ojo, porque a veces parece que nuestra vida está libreteada ya por Dios. ¿No? Dios ya tiene decretado lo que va a pasar contigo, Claro. conmigo, con tu vida. Pero en la historia, lo que tú estás viviendo en el día a día, hay cosas que Dios puede variarlas a nuestro favor. Amén. O hay cosas que se pueden variar en nuestra contra. Pero lo que ya está decretado se va a hacer. Amén. Y se va a cumplir. Claro que sí. Lo que ya Dios ha dicho para nosotros se cumple, hermano, por su decreto. Dios no va a cambiar su decreto. Dios no va a cambiar su promesa. Él nunca se va a contradecir.
en lo que dice. El trato histórico puede cambiarse conforme a la justicia de Dios, sin cambiar la naturaleza de su plan eterno. ¿La cogió, no? Así El trato histórico, lo histórico. que cambia es la forma de no el Lo que sucede en el campo de la batalla, pero lo que ya está decretado en los puntos que tiene que suceder va a pasar, que eso ya es el plan eterno de él. de Dios. Ajá. Estaba decretado que Israel entrara como esclavo a Egipto. ¿Entró o no entró? Entró Lo que podía variar y cambiar era la forma como iba a entrar. esa. Estaba decretado de que de Israel llamaría a sus hijos, iban a salir. Lo que pudo haber cambiado fue la forma. Si Faraón se puso muy terco, Dios le metía presiosita y había cambios en la historia. Pero lo que está decretado está Decretar decretado. Estaba decretado que Jesucristo viniera y muriera en un madero. por nosotros. Amén. Aunque las cosas en la historicidad pudieran tener alguna variación, pero lo que ya estaba escrito que iba a suceder, Se cumple. sucedería. Todo lo que Dios ha dicho se va a hacer. Amén. Todo lo que dijo Dios que se va a hacer, se va a hacer. Todo. Y quiero que apunte estas tres palabras que las tomé de una palabra de un predicador. Estaba yo esta semana, Steven, le pasa al celular. Oh, mire esta predica, yo estaba ya dormido ahí, estaba con sueño. Y dijo ese predicador tres palabras que me llamaron la atención. Y con eso el Señor me habló algo bonito para la iglesia. La primera es todo lo que Dios te ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Ya vimos lo de Balaam, ya hemos visto de que Dios no miente porque es verdad, un atributo resaltado. Ya hemos visto de que Dios no se arrepiente porque es inmutable y entendimos el texto que puede ser controversial y se arrepintió, no, se dolió en su corazón, que es otra cosa, pero miren que el Señor no exterminó al hombre del todo, conservó a Noé y su familia. Si él hubiese cambiado realmente de decisión, a todos los mata. Dice, hagamos otra creación. Pero dejó a Noé y su familia. O sea que el Noé sería el remanente del pecado. Y en medio de esto, podemos entender estas tres palabras. Apúntelas, guárdelas. La primera, todo lo que Dios te ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Y aquí va, Génesis, capítulo 2, versículos 16, 17. Miren lo que dice. Y volvemos al principio entonces de la creación. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿aquí qué está haciendo Dios? Hablando. Dios está hablando. ¿A quién le habla? Al hombre. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿con quién está hablando Dios? Con el hombre. ¿Cuál hombre? Adán. ¿Qué le dice Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es la primera palabra que acabo de decir? Todo. A ver, vamos a decirla a una sola voz. 1, 2 y 3. Todo lo que Dios te ha dicho que vas a hacer. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que no podía comer del árbol de la ciencia. De todo puede comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué por qué? Porque el día que coma de ese árbol, le dijo, muere. Todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo hará.
¿Qué pasó con Adán? Ahora, alguien podrá decir, pero Dios dijo que iba a morirse y se murió. Físicamente no se murió. Inmediatamente no. Espiritualmente muere. Sí. Esa comunión que tenía muere. Claro, Ya no es él buscando a Dios, ya es Dios quien viene a buscar al hombre para hablar. Desde ese momento Dios venía, a ver, ¿dónde estás tú? Porque o si no, la cosa habría sido diferente. Y era el hombre de buscar a Dios, te necesito. Sí, cuéntame, hijo mío. Pero con el pecado ya no es así. Ya el orden no era de aquí para allá. El orden ya vino al contrario. Dios busca al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Lo está buscando. ¿Sí ve? Por el pecado. Y ahorita lo hablo. Mire lo que pasa ya ahora. ¿Qué hizo Dios para que usted esté aquí sentado? Pero antes de llamarnos, ¿qué hizo? Nos buscó. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre, que es el Señor, vino a buscar lo que estaba perdido. Él nos buscó, porque usted y yo no podíamos buscarlo. Gladys, ¿dónde estás tú? Ana María, Esperanza, ¿dónde estás tú? Él vino a buscar lo que estaba perdido, así como lo hacía con Adán. Porque el orden se había dañado, la muerte había hecho esa muerte espiritual, esa ruptura. Pero Dios dijo, morirás. Y entonces la persona de inmediato va a pensar en la muerte física. Pues no murió de inmediato, no cayó al piso, pero la muerte física entró. Porque la muerte no era parte de la naturaleza de este sistema. No estaba dentro de este plano terrenal. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para ser inmortal, sin muerte. Pero por causa del pecado, la muerte entró y al tiempo el hombre murió. O sea que lo que Dios le dijo, se cumplió. De hecho, cada que nosotros veamos, y los invito a que hagamos ese ejercicio, cada que veamos a alguien enterrando a otra persona, en un velorio, la gente velando a otra persona, recuerde que esa muerte que duele tanto es por el cumplimiento de lo que Dios dijo. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo, amén. Mira, 14 días, 15 días de la muerte de ese muchacho. Que eso sí que ha sido el boom Oye, el boom. por todo lado. Aunque ya va pasando, Sí, ya. pasando. Pero hasta uno mismo decía, uy, no, venga, sea bueno, sea malo, sea rico, sea pobre, sea feo, sea lindo, sea gordo, sea blanco, sea lo que sea, Dios dijo, morirán. ¿Y dónde lo dijo? Allá en el huerto, en el huerto. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Cada que vemos que alguien muere, la noticia murió fulano, ¿cómo así? En la familia, vea, se murió fulano, ¿cómo así? Pero no se ama nada malo, no se metía con él, no, es que no es por bueno, no es porque haga nada malo, es porque Dios lo decretó, Dios lo dijo. Y si Dios dijo que se muere, se muere. Y si Dios dijo que esa acción de Adán traería una consecuencia y era la muerte, pues la muerte va a estar en el hombre, porque Dios lo dijo. Claro, amén. Lo que Dios dice que va a hacer, Se cumple. Él lo va a hacer. Y esto se ve como en el lado triste, pero tranquilos, no lo voy a dejar tristes. Ya le damos vuelta a esto. Segunda palabra. Apúntela, guárdela en su corazón. Todo lo que el diablo te haya dicho que te va a pasar, no pasará. ¿Cómo es? Todo lo que el diablo te haya dicho que va a pasar, no le pasa. no pasará. No pasará. Pero hay un problema
Y es que el ser humano, y aún lastimosamente en el mundo cristiano, muchos cristianos creen más a lo que el diablo pone en sus mentes que a lo que Dios habla en su palabra. Amén. Muchos creen más y se aferran más, vuelvo y lo digo, a lo que el diablo pone en sus mentes que a lo que Dios dice en su palabra. Y eso sucede en el pan de cada día. Hay cristianos que se arrodillan a orar y les pasa de todo por la mente y no son capaces ya ni de orar. Una vez me decía alguien, no, mira que yo me arrodillo a orar y lo que pasa en mi mente es como palabras fuertes. El enemigo poniendo eso y se dejan llevar más por eso que por lo que Dios dice en su palabra que debe ser y cómo debe orar. Entonces el diablo le dice a alguien, tú no sirves para nada, y le mete eso en la mente. Y si es creyente dice, yo no sirvo para nada, bueno para nada, y se lo cree. O el diablo le pone en su mente algo de que te va a pasar esto, te vas a morir, te va a suceder esto. Ah, ya eso sí le creen. Y aquí lo he repetido, hay una psicóloga muy famosa, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre. ¿Rojas? Marian Rojas. Marian Rojas. Que hay unos clips muy buenos que salen de ella en las redes. Y ella decía un día, decía, mire, la mayoría de las personas, y ahí tomé parte de lo que les decía en estos días de las preocupaciones. Recuerda que yo enseñé que lo que nos preocupa es lo del día de mañana más que el día de hoy. Usted se ha hecho ese ejercicio después de la prédica, uy, yo sí que he tenido que, y me ha tocado parar, y yo, hoy, ¿qué me preocupa? De nada. Porque cuando nos preocupamos, cuando pensamos en el mañana, en lo dentro de 8 días, en dentro de un mes, en que tengo que hacer esto, y ahí es donde acumulan todas las preocupaciones. Pero cuando usted se encarga de vivir su día, dice, no, la cosa está buena, hoy está suave, todo va bien. Y ella decía, esta psicóloga, decía que muchas de las cosas que los seres humanos piensan que va a pasar, nunca terminan pasando, nunca pasarán. Todo está en su mente. Y eso es lo que hace el diablo. Juega con la mente. Por eso la Biblia habla de los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos van tirados ¿a dónde? A la mente. Amén. Pero también la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tenemos el yelmo de la salvación. Y tenemos el escudo de la fe para ponerlo contra esos dardos. Amén. Porque el enemigo de nuestras almas dice algo que va a pasarte y te azaras, te preocupas, pero eso no va a pasar. Por eso me extraña tanto que en el cristianismo, muchos cristianos, con las cosas que suceden en nuestro entorno, en las naciones, en el mundo, se llenan de miedo. Y vienen los youtubers cristianos, pastores youtubers, los llamaría yo los terroristas, youtubers, pastores. Y digo terroristas porque meten terror. Hay uno en especial, hermanos. Si alguien aquí lo sigue, no sé el corazón real de ese hombre, pero no lo sigan. Gary Vee, el evangelista Gary Vee, raíces judías de Israel, tiene raíces. Este otro, Calvito, ¿cómo se llama? Que aquí yo he visto que algunos lo han seguido y le han escrito. Ok, yo me las pillo. ¿Cómo es que se llama este hombre? Gavito. Uno Calvito, Gavito. ¿Gavito es que se llama? Ay, sí, no, ese no es el nombre. Gavito, algo así. Es uno Calvito que dice, conéctate, hermano, conéctate, viene algo poderoso que tengo que decirle a todo el mundo que se conecte. Y digo terror porque
los he escuchado, yo los he escuchado decir, supuestamente, esto ya es cumplimiento, viene el fin de él, por Dios. Y muchos caen en esas bobadas, va, hermano, y perdónenme, bobadas, porque no se dan cuenta que es más un subir números en las redes. Claro. Ya lo voy a decir, pero que se conecten más. Ah, Y usted mira todo el contenido y no dijo nada. Y ya lo iba a decir. Lo que se viene para el mundo, ya lo voy. Y claro, la gente, ay, sí, mira, conecte que ya van a decir. Me parece a un pastor que tuve que decía, ya viene una bendición para esta iglesia. no Y sé. cuando me fui de esa iglesia, No había decía, ya viene la bendición. Y después de haberme ido, escuchaba a un hermano diciendo, no, es que ya viene la bendición. Nunca llegó. Dios, Con ese hacer descanso a gente mentirosa. por Dios. Pues le digo, son soñadores. Usted siga el que esté despierto, Amén. porque el soñador está dormido, aunque crea estar despierto en la palabra. Hay muchos soñadores que salen con unas cosas. Y el enemigo, pues, amedrenta. Pero clarito, ¿qué hay que hacer? Vaya a la palabra. La palabra tiene la coordenada real. La palabra tiene la verdad exacta. Pero pastor, vea, hay guerras, ¿y qué? Y es que van a tirar un misil contra fulano, ¿y qué? Pero es que se va a soltar otra pandemia, ¿y qué? No dice la palabra que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, pero aún no es el fin. Amén. Entonces, Amén. pero el enemigo mete en la mente del cristiano, ya es el fin. ¿O estoy equivocado? Es verdad. Aquí también los he visto. Y aquí los he escuchado. O es que ya viene el fin. El fin. El fin no lo sabe sino Dios. Él es el único que sabe todo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si se quiere acercar y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, pues vendrá el fin. Y cuando llegue la plenitud de los gentiles, el Señor mirará a Israel. Ni siquiera cuando llegue la plenitud de los gentiles del fin. Es cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, porque Israel también necesita reconectarse. Los que estén vivos en entonces, cuando sea el momento. Pero el enemigo mete, y el creyente cree. Ilusiones, mandó Biblia. Y alguien me dijo un día, ¿se acuerdan lo de Hamás e Israel? Ah, sí. Y me dijo alguien, ya se cumplió el Salmo 86, creo que era, con lo de Hamás e Israel. Eso es, o sea, así me lo dijo, y tengo un testigo de eso. Lo que está viviendo es el Salmo 86. Yo dije, wow, vean, leímos el Salmo 86. Si habla de cosas de guerra, pero no tiene nada que ver. Ojo, porque el enemigo puede coger y confundirnos. Y el problema, el enemigo que haga lo que quiera. ¿Qué me importa? El diablo a la final, hermanos, eso es lo de él. El diablo es padre de mentira. Mire, Dios no es hombre para que ¿qué? Mienta. Porque él es verdad. Pero el diablo es todo lo contrario. Padre de mentira. Claro que sí. Que haga lo que quiera. Yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Amén. El problema es cuando cristianos quieren como que seguir más al diablo. Le creen al diablo, no a Dios. Y lo digo es por eso, porque como que le creen más al diablo y a las artimañas de Satanás y a las maquinaciones de Satanás que a lo que Dios habla en su palabra. Amén. Vea, iglesia, es que es fácil de identificar. Usted quiere saber lo que Dios habla, en la Biblia está lo que Dios habla. Usted quiere saber lo que el diablo se inventa, en los pensamientos del hombre está lo que el diablo inventa, porque la Biblia dice que del corazón salen los pensamientos. ¿Y cuál corazón? El corazón que fue inundado por el pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado que Satanás introdujo en el principio de la creación. Amén. Sencillo de identificar. Pero, ¿cómo está la iglesia hoy en día? No. Siguiendo más
el pensamiento. Es que me parece, es que esto es lo mejor, es que se me vino a mi mente algo que tiene que pasar. No, la Biblia dice, eso es otra cosa. Amén. Ese segundo punto es bien tremendo. Mire lo que dice Génesis 3:14. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Se acuerdan de Balaam? 3:1, perdón, hermana. ¿Se acuerdan de Balaam? Que habló con una mula, un asna. Un asna. Mire que no fue el único. En el principio se vio. La serpiente era más astuta que todos los animales que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, habló, Habló con él. con que Dios os ha dicho. ¿Se imaginen cómo habla la serpiente? No, qué horror. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le preguntó, entabló diálogo con pregunta. Y mire esto otro. Escuche, ¿cuál es este segundo punto? Todo lo que, ¿qué? El diablo. Todo lo que el diablo te haya dicho que te va a pasar, no pasará. Y mire, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿cómo? Dios, como Dios. Qué mentira tan grande. como Dios, Qué horror. sabiendo el bien y el mal. El bien y el mal sí lo conocimos, pero nosotros no somos como Dios. Nunca, jamás. Ahí se equivocó fuertísimo, Le mintió. con propósito. El hombre, y de hecho, ¿sabe cuál es el gran problema del ser humano? Creerse Dios. ¿Qué hace una persona muy adinerada? Se cree un Dios. Se creó un Dios con poder. Escuchaba o miraba en las noticias el concierto de este cantante Bad Bunny en Medellín, Uy, qué que horror. es el boom en conciertos. Y cuando estaba cantando, el titular de la noticia decía, el Dios de la música. Ah, porque a una señora, él se la quedó mirando y le tiró un pico. Entonces decía el enunciado, afortunada porque el Dios, y con D mayúscula estaba escrito eso, de la música la miró. La gente dice, ¡ay, va! Oh, Dios mío, qué horror. Que se cree en Dios. Uy, Señor. Mira de dónde viene eso. Puro diablo. Se creen, pero lo son. No, nunca, jamás, de los jamases, de jamás, el hombre será Dios. Será nada, nunca. Dios es Podemos Dios. ser hijos de Dios, Ah, pero dioses no somos. Dioses no somos. Y Satanás le estaba diciendo a la mujer, cuando coman, serán como Dios. vaya, Eso que él estaba diciendo que iba a pasar, nunca pasó. no pasó. Pero a ella le pareció muy bueno. Claro. Ella dijo, como Dios, está bueno. Miren qué gran ejemplo. Dios ya había dicho al hombre, y el hombre lo comunica a su mujer, su familia, no coman de todo el árbol porque van a morir. Esa es la palabra de Dios. Ahora viene la serpiente y le dice a la mujer, coman, porque van a ser como Dios. Adivinen, ¿a quién le creyó más la mujer? ¿A lo que Dios habló o a lo que la serpiente habló? A ver, creyó más a la serpiente. Y no había más seres humanos, ¿eh? Y no habían tantos problemas como hoy en día. No, De hecho, no habían problemas. imagínese. Bueno, hoy en No día. habían problemas. ¿Qué cosa? Estaban en el paraíso. Claro. Estaban en el paraíso. Cansaron de vivir bueno. Se cansaron de vivir. Tercera palabra y última. Y lo que el diablo te diga que no pasará, eso va a pasar. Es al contrario.
Sí, la yo, ¿no? La segunda es todo lo que el diablo te haya dicho que te va a pasar, No te pasa. no pasará. Lo Y que aquí diga es que no lo va que a el pasar. diablo te diga que no pasará. Sí pasará. En otras palabras, no hable con el diablo. Sí, déjame con palabra de Dios. ¿Para qué hablar con ese bicho? No, ¿para qué? Porque miren que la serpiente habló con él, con ella. Y alguien dirá, yo no hablo en la mente. Ay, hermanos, el diablo es sagaz. Ajá. Ojo, con el único que hay que hablar es con Dios. Ajá. Pero mire esta, la tercera. Lo que el diablo te diga que no pasará. No, no, ay, eso no va a pasar. Tranquilos, que eso no va a pasar. Hágale que no va a suceder nadita. Eso va a pasar. Ah, Versículo 4 del capítulo 3 de Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. no moriréis. ¿Qué le dijo? No va a pasar. Tranquila que no pasa nada. Coman ahorita, que no sucede nada. No se muere. Y yo le hago una pregunta. ¿No pasó nada? Sí pasó, sí pasó. Él murió. Espiritualmente y a los años él murió y la tuvo que enterrar. Ah, Y por causa de eso, todos los seres humanos Morir. llevan morir. todos estos miles de años muriendo Si no, no y seguirán muriendo por causa de esa desobediencia. no fuéramos eternos, imagínense. Pero Dios, gracias a Él, a su misericordia y gracia, cambió todo. Porque lo que Él dice que va a pasar, va a pasar. Amén. Sí. Y Él había decretado en esa caída, unos versículos más adelante, que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente que había hablado aquí. Esa era la bendición futura, hablando de Cristo. Él había decretado y había dicho más adelante, a través de los profetas y hombres que levantaba, que vendría alguien de la tribu de Judá que se levantaría como rey. Y si él lo dijo, iba a pasar. Hasta el día de la visitación, Jesús viene y aunque vino como siervo y muere como siervo en humildad, se levantó como rey y sigue reinando desde entonces en la vida y corazón de todos nosotros. Pero ese Jesús que se levantó como rey también dijo algo a la iglesia y dijo, no teman porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, Él no miente porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él no miente porque Él es veraz, porque Él es verdad, porque Él es el único Dios que no cambia. Pero ese mismo que dijo esas promesas que la iglesia ha recibido también nos dijo clarito. Y en la Biblia está no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas veces que va a volver. Amén. Amén. Que va a volver por la iglesia. Amén. Que viene por esta iglesia. Que viene por los redimidos. Él profirió ya no maldición. No, no hay maldición porque allá maldijo la tierra. Él a nosotros nos profirió y nos dijo, benditos de mi Padre. Él nos ha dado bendición. Y aunque el diablo quiera maldecirnos, nada ni nadie podrá maldecirnos. Ni a nosotros, ni a nuestra familia. Porque Dios ha proferido bendición sobre nuestras vidas. Póngase de pie, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Él dijo y lo hará. Hermanos, todo lo que Dios ha decretado está aquí, vea. Y si usted todavía no lo sabe todo, le invito a que lea más la Biblia y comience a buscar dónde Dios habló. Apúntelo, ráyelo, escríbalo y medítelo y gócese en eso. Pero de aquí en adelante se lo digo, hermano, si el diablo le pone en su mente barrabasadas, no creo. Amén. ¿Qué es que te voy a destruir? Tú. Ahí sí haga como un pastor un día me dijo que terminó una vigilia a las 6 de la mañana, se fue a dormir a la casa, ese día había estado, me dijo, muy bonita la vigilia, llegó a la casa, acomodó el cuarto, se recuesta, él era soltero, se recuesta, en ese entonces soltero, se recuesta y antes de quedarse dormido, que él comenzó a sentir
que comenzaba como un dedo raro, chuzudo y extraño, dice así, a chuzarle. Y Decía, que él cogió y volvió y no vio a nadie. Y volvió, y el dedo raro, extraño. ah, Entonces él dijo, el diablo que está bravo por lo que pasó en la vigilia. Y él mismo le dijo, deje la bobada que voy a dormir. Y se acostó a dormir. estuvo buena, claro. Pero otro, ay, joder, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué hago ahí con la Biblia? Ay. No, no son las cosas. Es la palabra que está dentro de su vida. Amén. Señor Jesús, Ay, Dios. gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque en ti podemos confiar plenamente y estar seguros. Porque todo lo que tú has hablado se cumple. Todo lo que tú nos has hablado se cumple. Iglesia, hermano y hermana, todo lo que Dios te ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Todo lo que Dios a través de su palabra te prometió que va a hacer contigo, lo va a hacer. Amén. Y todo lo que el enemigo en algún momento ha puesto en tu mente, en tus pensamientos que quiere hacer, no va a pasar, no lo va a hacer, no le creas. No le creas, solo cree a la palabra de Dios, solo cree a Dios, solo refúgiate en Dios, aférrate a su palabra bendita, pura y santa y ve con tus ojos los resultados. Amén. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén Y amén. y amén. Gloria a Dios. Aleluya.